comunidad SAP, pues el día de hoy iniciamos con nuestro gran proyecto de Mensajes de Esperanza. Mensajes de Esperanza es una oportunidad para toda la comunidad que está interesada en profundizar en temas de psicología, en el saber de dónde vienen todos nuestros comportamientos, el interiorizar sobre nuestra mente. Mensajes de Esperanza nos ayuda a conocer lo que hay debajo de la punta del iceberg. Regularmente nosotros queremos atacar o atender justamente lo que vemos, lo superficial. Sin embargo, en Mensajes de Esperanza nosotros vamos a ir encontrando información y conceptos importantes que nos ayudan a profundizar y a ver qué hay debajo de ese iceberg que está provocando justamente esa estructura mental. Entonces el día de hoy les agradecemos su participación, les agradecemos su asistencia y los invitamos a que sigan colaborando con nosotros, promoviendo nuestros eventos, asistiendo a cada una de nuestras sesiones y sobre todo practicando lo que aprendemos en Mensajes de Esperanza y en cada una de las sesiones que nosotros tenemos hacia ustedes. Esto lo hacemos con mucho cariño y lo hacemos con toda la intención de promover la cultura de la salud mental. Les pido por favor me regalen un aplauso para nuestro ponente del día de hoy. El psicólogo Jonathan Ricardo Flores Ahumada, presidente de la Clínica de las Emociones, Servicios de Asesoría Psicológica. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, pues nosotros estamos bien emocionados, bien contentos de esta posibilidad de que estrenamos un nuevo foro que está, la verdad, fabuloso, que está fantástico. Entonces, para iniciar este proyecto que se llama Mensajes de Esperanza. Y bien, yo les agradezco mucho que se den el tiempo de poder participar en este tipo de eventos. Que se den el tiempo, porque fíjense, hoy en día la gente ya no se da el tiempo para pensar sobre sí mismos. La gente ya no se da el tiempo para pensar sobre la naturaleza humana, ¿no? Antes, en la época de los griegos, habían asambleas, plazas, y había los filósofos que estaban en las plazas públicas y que comenzaban a hablar sobre el amor, sobre la libertad, comenzaban a hablar sobre la amistad y sobre muchos temas bien importantes. Y existían esas plazas públicas. Y hoy en día la gente ya dejó de pensar en esos temas. Es más, inclusive peor aún, parece que muchos de esos temas nosotros parece que ya los comprendemos, parece que ya los sabemos. Y de repente nos la pasamos improvisando por la vida sobre diversos temas, ¿no? Que los miedos, que las angustias, que las ansiedades, que los celos, que el amor. Y pues resulta que la realidad nos viene sobrepasando, que hay muchas familias disfuncionales, resulta que los hijos crecen solitos, que se sienten solos, que se sienten vacíos, que hay una proliferación de adicciones y entonces de repente ocurren este tipo de fenómenos, ocurren este tipo de situaciones y nosotros estamos como diciendo, bueno, hemos dejado de pensar en nosotros, hemos dejado de pensar en estas situaciones, más bien, y hemos sustituido ese pensamiento, y hoy en día ese pensamiento consiste en decir, ¿qué hay en Netflix hoy? ¿Qué hay en la tele hoy? ¿Qué compraré hoy? Y hemos dejado de pensar y nos hemos alejado. Entonces, este lugar es una invitación, este lugar es una convocación a retomar el pensamiento. Es un lugar especial que vamos a tener cada sábado en este horario a las 5 de la tarde para que cada uno de nosotros nos demos a la tarea de tener un momento de reflexionar sobre nuestra vida con conocimiento, profundizando, darnos ese espacio, una hora de nuestro tiempo como para pensar sobre nosotros, para pensar sobre los fenómenos que nos interesan sobre la mente humana.
y sobre nuestro alrededor. Y eso nos vuelve más responsables. Y miren que lo necesitamos. Urgen este tipo de espacios, este tipo de lugares. Y entonces este es un espacio que vamos a aprovechar, y muchísimas gracias por venir, por darse el tiempo, porque eso marca una diferencia, ¿no? Marca una diferencia, y ustedes están dando ese tiempo para acudir y para comenzar a pensar. El día de hoy vamos a pensar sobre la angustia, sobre el asunto de la angustia. Y bueno, sean bienvenidos, sean bienvenidas. Este es su espacio, y el asunto de la angustia. Imagínate, había alguna persona que era una persona que estaba muy contenta, que estaba muy feliz, que estaba satisfecha, que iba a su empleo en su auto como habitualmente lo hacía. Le acababan de ascender en un aspecto de una tremenda responsabilidad. Le acababan de ascender, llevaba como apenas unos 4 meses que le acababan de ascender. Era una persona muy importante en su empresa. Iba a su trabajo, era una persona que acostumbraba a ejercitarse, acostumbraba a ser una persona muy disciplinada, y de repente, en pleno tráfico, hubo algo en el pecho, algo en el corazón que le sobrecogió. Hubo algo que le generó un estruendo en todo su cuerpo. Inmediatamente, de la nada, la persona comenzó a sentir algo horrible que le sucedía y que no podía saber qué era lo que le estaba pasando. En la secuencia siguiente, lo que ocurrió es que la persona ya estaba temblando en pleno tráfico y decía: voy a chocar, me está dando un paro cardíaco, me voy a morir aquí, ¿qué me está pasando? No sé qué me está ocurriendo, me estoy volviendo loco. Entonces la persona comenzó a sudar frío, y se tocaba y sudaba frío, y ocurría toda esta situación. Entonces la persona, como pudo, llegó a su empleo, tembloroso, sacudido, fatigado, cansado, y sobre todo, sin saber qué era lo que le había sucedido, sin saber qué era lo que le había ocurrido. Entonces, esta es una historia muy frecuente. Ese es un asunto, esto tiene que ver con una cosa que se llama ataque de pánico o trastorno de angustia. Ese es un ataque de pánico, viene de la nada. Entonces, cuando ustedes llegaron aquí, les dimos como un papelito, y ustedes contestaron este papelito. El papelito decía, aquí, ok, pasen el papelito. ¿Está vacío? Ya lo, ok. Muy bien. Échenos los papelitos, por favor. Échenos los papelitos, por favor. Ok. Les dimos un papelito. Gracias. Entonces, ok, muy bien. De acuerdo. Este papelito, estos papelitos tienen una pregunta. Dicen, vaya pregunta. Miren, que llegamos, y por eso les digo, venimos a este espacio a pensar, a detenernos un poco y hacer una reflexión. Y la pregunta del día de hoy es: ¿qué te angustia? ¿Qué te angustia? Entonces, pues es preguntarnos, ¿qué te angustia? Aquí no te preguntamos tu nombre, te preguntamos cuál es tu angustia. Entonces, yo no sé, pero bueno, ¿qué me angustia? Y aquí dicen: no hacer bien las cosas para formar a mis hijos en situaciones de bien, ¿no? Ok. No hacer bien las cosas para formar a mis hijos, ¿no? No tener una pareja con quien compartir mi vida.
Vale, otra angustia. Entonces, tenemos otra situación. ¿Qué te angustia? El mundo. El mundo. ¿Qué te angustia? Nada. Ahora aquí, ¿qué sucede? ¿Alguien me puede traducir un Nada poco? y todo. Nada y todo. Ajá. ¿Aló? Por favor. Sí, sí, sí. Nada y todo. Nada en sí, todo lo relacionado con mi familia. Nada en sí, todo lo relacionado con mi familia. A mí en sí, en lo particular, Claro. nada. Exacto. Todo lo relacionado con mi familia. Exacto. Es decir, yo estoy bien, pero lo que está alrededor de mí me angustia. Excelente. Bien. Y aquí de plano, ¿por qué te angustia? Todo. ¿Qué te angustia? Todo. Entonces ya vimos la situación de la angustia. Ajá. Entonces vamos a adentrarnos un poquito a los conceptos, al mundo de la angustia. Cuando nosotros vamos a hablar de la angustia, cuando nosotros vamos a hablar de ansiedades, de preocupaciones y todo eso, necesitamos retomar tres aspectos que se parecen a la angustia. Bueno, ya tienen que ver con la angustia. Está la ansiedad, está la fobia y está la angustia como tal. Fíjense, la ansiedad como tal es una preocupación excesiva. Es una preocupación excesiva focalizada. Estoy preocupado porque me siento enfermo, estoy preocupado porque me llegó la factura, el estado de cuenta de la tarjeta y no me va a alcanzar el dinero para pagar. Estoy muy endeudado. Estoy preocupado porque veo a mi pareja como que está muy fría, como que le entran mensajes a su celular por la noche y no sé de qué se trata y la persona está cambiando en su comportamiento. Me preocupa porque veo a mi hijo, veo a mi hija como que están raros, como que se está juntando con alguien y como que de repente noto algunas situaciones en su comportamiento que no notaba. Entonces la ansiedad es una preocupación excesiva que está focalizada, ¿queda claro? Esa es la ansiedad. La fobia como tal es un miedo focalizado. Es un miedo focalizado. La fobia como tal es el miedo a las arañas, el miedo a las alturas, el miedo a los espacios cerrados. Entonces la fobia es un miedo, no es una preocupación, es un miedo como tal que está focalizado en un objeto. Entonces, pues ahí tenemos la parte de lo que es la fobia. Y tenemos la angustia que, fíjense, a diferencia de la ansiedad o de la fobia, que están focalizados, quedamos en claro que la ansiedad es una preocupación focalizada y que la fobia es un miedo focalizado, pues la angustia es un miedo inespecífico. La angustia es un miedo inespecífico, es como, pues no sé, no lo puedo definir. Hay algo que no sé qué me pasa, que no sé qué me ocurre. Y eso sucede con la angustia, es un miedo inespecífico. Imagínate que algo te duele, pero no sabes qué te duele. Dices, ay, algo me duele, me siento no bien, pero no sé de qué, no sé qué ocurre. Y mira, que psicológicamente hablando, nosotros acabamos de hacer un ejercicio en donde colocamos un papelito y el papelito lo echamos en un recipiente. Y cuando nosotros echamos el papelito en el recipiente, hicimos un acto de descarga. Descargamos algo en un objeto. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve la palabra. Para eso nos sirve el lenguaje. Gracias al lenguaje nosotros descargamos
elementos psicológicos, ¿sí? Gracias al lenguaje. Por eso, fíjense, esto es bien interesante, los bebés experimentan muchas cosas sin que pasen por el lenguaje. El bebé no puede decir, ay, ¿qué crees, mamá? Creo que ya me dio hambre. Oye, mamá, ¿qué crees? Que siento que como revisar el pañal porque como que ya estoy rosado. O sabes que ya quisiera dormir. ¿Qué te parece si me levantas y me cargas y todo? No, el bebé no sabe ni siquiera qué es lo que le está pasando. No sabe que tiene hambre. No sabe que hay un malestar de la rosadura. No sabe que tiene sueño. El bebé no sabe muchas cosas. Y muchas veces, ¿por qué crees que la parte de la terapia es hablada? Porque al momento de hablar, descargamos cosas que van pasando por el lenguaje. Por eso es bien importante, porque con el lenguaje es, me duele aquí, siento enojo, siento malestar, siento desasosiego, siento desesperación, siento angustia. Inclusive gente que de repente viene a consulta y dice, es que no sé qué me pasó, yo iba bien en mi coche y de la nada, ¡pum!, una cosa horrorosa, sentía que me moría y de repente se me quitó. Llegué a urgencias, yo dije, pues no sé, es un paro cardíaco. Llego a urgencias, me atienden, me hacen estudios, usted, señor, está bien. Y sí, y se me pasó. ¿Qué tengo? ¿No? Entonces uno llega a consulta y le dice, mira, sentiste terror, sentiste escalofríos, hormigueo en brazos y piernas, sudor frío, sentiste como que te atragantabas, como que te costaba trabajo pasar saliva y todo eso. Y la gente dice, ay, sí, todo eso. Ok, eso se llama ataque de pánico. Lo que a usted le pasó fue un ataque de pánico. Y la gente inmediatamente descansa. ¿Por qué? Porque a través del lenguaje ya la angustia se descargó. Entonces lo que me pasa es un ataque de pánico. ¿Sí ves? Entonces, pero el tema de la angustia es que es un miedo, es una preocupación que no es específica y que de repente no sabemos de dónde viene, no sabemos por qué nos angustiamos. O sea, digo, pues si me ascendieron, si estoy practicando deporte, si soy muy disciplinado, si como bien, si todo bien en mi vida, pues rayos, ¿de dónde vino? ¿Por qué tendría que estar angustiado? ¿Por qué tendría que pasar esto? Entonces, fíjate, hay algunas personas que dicen, ay, ojalá Juanito Pérez me haga caso, ojalá Juanito Pérez se fije en mí. Y resulta que Juanito Pérez se fija en ti. Oye, pues vamos a ser novios. Y se hacen novios. Y dices, ay, ojalá, y ya que se hacen novios, ay, ojalá que Juanito Pérez no me deje. ¿Qué pasó? Ay, ojalá que Juanito Pérez no me deje. Bueno, primero es, ojalá que Juanito Pérez me haga caso. Ya hace caso. Ojalá Juanito Pérez no me deje. Y Juanito Pérez te dice, oye, te amo. Ay, ojalá Juanito Pérez no me deje de amar. Y entonces de repente dices, ok, y Juanito Pérez te dice, oye, vamos a casarnos, porque quiero estar contigo toda la vida. Y ya puede besar a la novia, y ya te da tu beso, y todo eso, ¿no? Y tú dices, ay, ojalá este matrimonio funcione. Ojalá este matrimonio funcione con Juanito Pérez. Y entonces, Juanito Pérez, tú le dices, para que esto funcione y para que esto amarre, ¿qué te parece si tenemos hijos? Y entonces tienes hijos con Juanito Pérez. Y entonces dices, ay, ojalá que mis hijos no se descarríen. Ojalá que pueda ser un buen papá. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué estamos viendo? Que de repente avanzamos para combatir la angustia. ¿Y qué pasa? ¡Sas! Vuelve a aparecer la angustia.
vuelve a suceder la angustia, vuelve a ocurrir la angustia. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos con la angustia? Fíjate, la angustia tiene que ver, según Freud, un psicoanalista alemán, decía que la angustia ocurre cuando no podemos satisfacer algo. La angustia ocurre cuando no podemos satisfacer algo. Es decir, cuando no puedo satisfacer algo, lo que yo quería se transforma. Es decir, le echaste un montón de ganas para que Juanito Pérez se fijara en ti, anduvieron, ya casi se casaban, pero a la última hora Juanito Pérez dijo, no quiero estar contigo. O sea, ibas a alcanzar algo, ibas a lograr algo, pero eso no se pudo satisfacer. Entonces aparece la angustia. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Después, dice también Freud, también sobre la angustia dice muchas cosas. Lo primero es que cuando no satisfacemos algo, viene la angustia. Esa situación que no quedó satisfecha se va a transformar. Eso se queda en nosotros y se transforma a manera de angustia. Algo que te frustró, algo que no lograste, algo que no concretaste, queda en forma de angustia. Es decir, entonces, como terminaste con Juanito Pérez y se iban a casar, viene Miguelito Pérez, bueno, Miguelito Hernández, cambiamos, ¿no? Viene Miguelito Hernández, y a Miguelito Hernández tú le dices, oye, vamos a casarnos, pero no me vayas a dejar. ¿Qué ocurrió? Es eso que estaba atorado ahí, que te genera angustia, inmediatamente dices, oye, Miguelito Hernández, no me vayas a dejar, y sale. Y te vuelves como más posesiva, te vuelves más posesivo. ¿Por qué? Porque algo que no se pudo satisfacer en Juanito Pérez, lo quieres satisfacer en Miguelito Hernández. ¿Cómo ven? Y mientras no se pueda satisfacer eso, la angustia ahí queda. La angustia ahí queda. Y resulta que llega un momento en que, no sé, no me gustan las bodas. Ay, no sé, me da cosa ir a las bodas. Y vas a las bodas y sufres las bodas. ¿Por qué será? Porque de repente vas a las bodas y te recuerda algo. Acuérdate, la angustia dijimos que era focalizada. No, dijimos que era inespecífica y tiene que ver con lo inconsciente. Es decir, vamos a la boda y ay, no sé, me sentí como, no sé, no me gustó. Y llegas y dices, no me gustan las bodas. ¿Por qué no te gustan las bodas? Y tú no sabes ni por qué no te gustan las bodas. Pero tiene que ver con una experiencia que tuvo que ver con una no satisfacción. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Vamos bien? ¿A poco no está padre? Está genial. Vamos entendiendo varias cosas. Entonces, también Freud hablaba de la angustia y decía, es algo que no puedo soportar. Aquello que no puedo soportar, aquello que amenaza mi yo, la idea que yo tengo de la vida, la idea que yo tengo de cómo funciona el mundo, algo que no puedo soportar lo reprimo, ¿no? Entonces, y eso produce lo reprimido, lo que no quiero ver, produce una carga psicológica que se transforma en angustia. Una carga psicológica que se transforma en angustia. Aquello que no puedo soportar, que no quiero ver. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos a un hermano pequeño y un hermano más grande, ¿vale? Entonces el hermano pequeño recibe mucha atención, porque generalmente los hermanos pequeños, como con los hermanos mayores, como que los papás hicieron experimentos y como con los pequeños como que ya le agarraron la onda.
¿no? Y con los grandes, disculpe usted. Entonces, y con los pequeños dicen, con los grandes es como, órale, un cachetadón, ¿no? Un zape y todo eso. Y con los pequeños es, ay, hijo, hablemos. Entonces, así funciona. Y de repente el individuo dice, tengo una sensación de que a mí me desplazan, de que a mí mis papás no me quieren. Tengo una sensación, o sea, qué horror que a mí mis papás, pues no sé, que al otro le den lo mejor, lo traten mejor que a mí. La sensación de desplazamiento. Qué horrible sensación, qué horror con esta situación, ¿no? Entonces, en este aspecto hay un desplazamiento, una sensación de desplazamiento que, imagínate, si tú dices, pero si yo soy chulo de bonito, si yo soy agradable, si yo soy buena persona, si yo soy genial, entonces no soporto la idea de que la gente me desplaza. Y esa idea insoportable, ¿qué hago? La reprimo. No veo lo que me incomoda, no lo quiero ver. ¿Queda claro? No vemos lo que nos incomoda y eso nos va a generar un problema, ¿no? Porque hay algunas situaciones que nos incomodan, pero son ciertas. Y entonces no quiero ver eso que me incomoda, ¿no? Y entonces esta persona crece y de repente comienzas a salir con alguien, ¿no? Comienzas a salir con alguien y tú le dices, algo que a mí no me gusta es la gente infiel, y la gente que no me pone atención. Ajá, así que cuidadito. Ojo, ¿no? O sea, algo que no me gusta es la gente infiel y la gente que no me pone atención. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando ahí? Eso que reprimí se transformó como en una angustia, que no sé qué es angustia, que no puedo especificar en dónde está pasando, en dónde está ocurriendo, ¿vale? Pero entonces digo, pues esto me está pasando, esto está ocurriendo, y de repente dices, oye, vamos a salir tal día. Ah, me parece perfecto. Oye, ¿qué crees? Ese día no voy a poder porque tengo una reunión con unos amigos. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué reprimimos? Reprimimos la sensación de desplazamiento, porque aborrecemos, es insoportable la sensación de desplazamiento. Y entonces, ¿qué brota? La angustia. Lo reprimimos y se transforma en una angustia. O sea, fíjate, a la persona, cuando le dicen, es que Adalberto, no sé por qué te pones así. O sea, si te estoy diciendo que voy a salir con unos amigos, que no te puedo ver ese día, ¿qué le está pasando a Adalberto? O sea, ¿por qué se está poniendo así Adalberto? No es por la reunión de los amigos, es por un tema que trae desde la infancia. Y si se pone como niño caprichoso es porque está saliendo el Adalberto niño caprichoso en ese momento. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso está como iracundo, berrinchudo, está lleno de angustia, ¿no? Está totalmente lleno de angustia, está con la sensación, nadie me ama, me han desplazado, me han dejado solo, no tengo quien me ame. Eso es lo que representa para esta persona, porque lo reprimió. Eso también es la angustia, era lo que decía Freud, ¿de acuerdo? Ok. Vamos con otro aspecto. Dice que lo que no se puede tramitar queda reprimido. ¿Y qué sucede con ese afecto? ¿Qué ocurre con esa angustia? Se va a colocar en un objeto a través de un desplazamiento. O sea, es decir, lo que no se puede tramitar queda reprimido. Es decir, tu papá te metía unas golpizas horribles, era amenazante, era hostil, y te decía, para la otra te va a ir peor. Y tú sabías que de cualquier cosa se molestaba y se iban los golpes.
Entonces, hacía eso. Y en ti, a veces surgía. Pensabas en tu papá, en cómo te iba a pegar o cómo se ponía, y en ti surgía un odio impresionante, un odio tremendo. Pero, pues, ¿qué te dicen? No, a los papás no se les odia. Y además sabías que si odiabas a tu papá, ¿cómo te iba a ir? Dices, no, hombre, no puedo. Entonces, ¿qué dices? No puedo tramitar eso. No puedo tramitar eso. Pero, ¿te acuerdas que tu papá te había regalado un peluche de un payasito? Y entonces dices, creces, y tengo fobia a los payasos. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió ahí? Fíjate, aquí lo dice Freud. Lo que no se puede tramitar queda reprimido. Lo que no se puede tramitar, queda el odio, no se pudo tramitar y queda reprimido ese odio. Entonces, ¿qué sucede con ese afecto, con esa angustia? Se va a colocar en un objeto a través de un desplazamiento. No odio a mi papá, pero mi papá me regaló un peluche de un payaso y ese odio, vía inconsciente, lo voy a colocar en ese peluche. Lo voy a colocar en los payasos. Porque eso tiene un vínculo directo hacia mi papá. ¿Sí ven? Entonces, no es que le tengas fobia a los payasos. Es que el payaso, ¿qué te representa? ¿Hacia dónde te señala el miedo, la angustia al payaso? Es más, acuérdate que la angustia es inespecífica. Tú dices, no, pero es una fobia, esto es específico. No, tú ni siquiera te das cuenta de que la fobia, de que eso no es una fobia, que es una angustia que se está disfrazando de una fobia. ¿Checas? Por eso es inespecífico, no te estás dando cuenta de que eso tiene que ver con algo que no tramitaste. ¿Sí sabes? Hay gente que no sabe odiar, ¿no? O sea, hay gente que es excesivamente amable. ¿Y de qué sufre la gente excesivamente amable? Me vieron la cara, se aprovecharon de mí, no me pagaron el dinero, yo con generosidad, yo le pagué la comida y a mí nunca me invitan. ¿Sí? ¿Qué sucede con la gente excesivamente amable? No sabe enojarse. ¿Por qué? Porque no hubo un trámite. Y entonces te dicen, oye, ¿cuándo vamos a comer? Te dicen tus amigos, ¿cuándo vamos a comer? ¿Y qué ocurre? En lugar de sentirte entusiasmado, dices, sientes como una incomodidad. Viene la angustia. ¿Sabes cuál es la angustia? De que alguien te pide algo y tú no sabes decir que no. Viene tu pareja, gandalla, y te dice, oye, vamos a platicar. Oye, te extraño, vamos a vernos. Y tú dices, no. Es que, y empiezas, es que se vaya a matar. Es que, se vaya a poner mal. Y entonces no sabes decir que no te sabes enojar. Porque eso tiene que ver con una experiencia en tu infancia. ¿Quién no te enseñó a enojarte? Con que te estás enojando, a ver si quitas esa carita, o si no te volteo un cachetadón. Sí, sonríeme. Sí. Ajá. ¿No? Imagínate que de repente te meten unas cachetadas y tú de niño comienzas a llorar y entonces papá así se coloca en cuclillas, ¿no? Y te dice, a ver hijo, y te seca con las manos que te acaban de cachetear, te comienzan a apapachar y te dicen, hijo, comprende que esto que estoy haciendo es porque te amo. Caray. ¿Y cómo tramitas eso? Entonces tú dices, pues es que a mí el amor no me sabe sin cachetadas. A mí no me sabe así sin maltrato. O sea, a mí me enseñaron que el amor viene con maltrato. Y viene alguien y te dice, cosita bella, linda, te quiero mucho, te apapacho.
No te creo. No te creo. Tienes una doble intención. Y tú inconscientemente estás provocando. Tú dices, no te hago caso. No confío en ti, y no creo en ti, y no quiero salir contigo. Y te pones en plan grosero. Y la persona te dirá, pues no quiero saber nada de ti ya. No te vayas. ¿Por qué? Porque tú registraste la experiencia afectiva así. Así lo tramitaste, ¿ves? Ok, vale. ¿Vamos bien hasta aquí? Está tremendo, ¿no? Sí. Ok. O sea, quedaría el ejemplo de la persona esta del miedo a los payasos. Es, ya no le tengo miedo o ya no le tengo odio a mi papá, pero sí a los payasos, ¿no? Por el peluche que me regaló mi papá, que era de un payaso, ¿vale? Entonces, pero aparentemente ya no odio a mi papá, sino lo que me había dado, ¿no? Entonces, pero también Freud nos dice que tengo un miedo, aparece la angustia, reprimo la angustia y la transformo en otra cosa. Y eso reprimido lo sigo llevando en la mente. Viene un miedo, viene una situación de terror. A ver, hablando de registros, las cosas que registramos cuando somos niños. Viene papá, viene mamá y te dice, sigue contestándome y te voy a regalar. Es más, hasta en el tianguis, ¿no? Señora, ¿no quiere este niño? ¿Este llorón? ¿No? Y entonces era así como, y el niño, a ver, el niño se lo cree, ¿no? O sea, nosotros pensamos que el niño, acuérdate, el niño apenas está desarrollando el lenguaje y dice, te voy a regalar, te voy a dejar, Tú dime, sigue siendo berrinche y te voy a dejar. Entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos niños reprimidos, niños que no hablan, niños que no dicen. Y entonces dices, y resulta que dices, sigues con tus cosas y te voy a regalar, te voy a dejar, te voy a abandonar. La experiencia del abandono, imagínate. Hay un miedo, ¿no? Pero eso se mantiene en la mente. Y entonces esta persona crece y en una relación de pareja, por ejemplo, es como, no contesta. Sufre en silencio. Platica con amistades, se queja, hace catarsis en las redes sociales, pero nunca le dice nada a su pareja. ¿Por qué? Porque dice, no, es que mi pareja me va a regalar, es que mi pareja me va a abandonar, me va a dejar. Y yo tengo un anhelo, tengo la angustia, no quiero ser abandonado. Entonces, y para no ser abandonado, ¿qué debo de hacer? Callarme. ¿Ves? Y eso se mantiene ahí. Aquí ya hay mucha gente que está haciendo así como cara así de así como de ya entiendo, ahora ya veo qué pasa. Está interesante, ¿no? Fíjate, también hay una situación que es el trauma de nacimiento. Acuérdate, el trauma de nacimiento. ¿Sabían que nacer es traumático? Nacer es traumático. Imagínate, estás en el vientre materno, tranquilo, en la placenta. ¿Sabes cómo es la placenta? Estar ahí en la placenta. Imagínate un fin de semana en tu pueblo mágico favorito, jacuzzi, hidromasaje, calientito, ahí en burbujas, ¿no? Ahí así, metido en el jacuzzi, las burbujitas, lo caliente. Mira, y de ahí dice, eso se parece a la placenta. Mira, la placenta tiene que ver con la palabra placentero. Esa experiencia es placentera. Es como cuando nos vamos de vacaciones y nos metemos en el jacuzzi o en la alberca y estamos ahí todos hasta que nos hacemos viejitos, ¿no? Y todo eso, piel de viejitos. Entonces decimos, esta experiencia es placentera porque tiene que ver con la placenta, tiene que ver con recordar. O sea, es decir, ¿cuál es la gran ciencia de las vacaciones y de estar en la alberca? Estar metido ahí y no hacer nada,
¿no? Que llegue el mesero con la piña colada, con la comida, y pues ya de milagro no te da de comer en la boquita, ¿no? Ya sería, ¿no? Demasiado, pero tú estás ahí y dices, ay, come, y todo eso, pero no hacer nada. Entonces, esas vacaciones placenteras te recuerdan a cuando eras un embrión que estabas en el vientre materno y no hacías nada. Estabas ahí en el jacuzzi materno. Ajá. Y entonces, vía cordón umbilical, ni siquiera te daba hambre, ¡pum! Te llegaba comida. Te llegaba comida. Ahora entiendes por qué la gente de repente dice, no sé por qué como si ni hambre tengo. Ahora cuando alguien te diga así, tú le dices, a ver, cuéntame más. A ver, platícame más. Tú sabes esa situación, ¿de acuerdo? O sea, viene la gente y te dice, es que yo como y ni hambre tengo. En esta experiencia con el cordón umbilical no tengo hambre, ¡pum! Y viene la comida y estoy bien. Y resulta que cuando nazco, ¡zas! Una luz impresionante que lastima los ojos. ¡Zas! Te jalan, te voltean. Y entonces dices, ¿qué está pasando? Así como de, o sea, y tienes que respirar por tus propios medios, o sea, ¿no? Y te nalguean. Pues es como, o sea, imagínate, ¿no? Que llegas a un lugar, te jalan, acá te patean, y así como de, pues ¿qué onda, no? Espérate. Así llegamos a la vida. Es una experiencia, pero la luz que te lastima, ¿no? El tener que respirar, te nalguean, comienzas a llorar, todo te da, no sabes qué te está pasando, todo está ocurriendo ahí, y entonces, ¡zas!, te cortan el cordón umbilical. Y entonces comienzas a padecer una cosa que se llama hambre. Y dices, ¡ay, hay algo que me sucede en el cuerpo! Y la angustia tiene que ver con el trauma de nacimiento. El bebé no sabe todo lo que le está pasando. O sea, fíjate, todas estas experiencias sensoriales corporales, la luz, o sea, todo te afecta. Dices, no sé qué me está pasando, porque acuérdate que el bebé no puede descargar a través del lenguaje. ¿Sí? Y una persona en angustia tampoco puede descargar a través del lenguaje. Dices, no sé qué me pasa, no sé qué me sucede, ¿no? O sea, la persona se siente totalmente vulnerable y la angustia tiene que ver con el trauma de nacimiento. ¿Ok? No hay palabras, no hay lenguaje, solo hay imágenes, mucha luz, alguien que te golpea, esta sensación de que te sofocas, ¿no? Entonces imagínate, como un bebé, casi tienes que aprender a respirar, ¿no? Entonces hay gente que con la angustia viene la bolsita, ¿no? Y respirar con la bolsita, ¿no? Necesitas aprender a respirar. Resulta que también Freud nos habla de la angustia neurótica. Y la angustia neurótica es una angustia enigmática e inadecuada. La angustia neurótica es una angustia enigmática e inadecuada. Pues es decir, no sabe ni por qué está angustiado. La característica del neurótico es que el neurótico confunde el deseo con la consumación del deseo. ¿Sí? El neurótico confunde el deseo con la consumación del deseo. Y por ahí va la cosa. ¿A qué voy con esto? Mira, el neurótico, por poner un ejemplo, el deseo. Viene tu jefe y te dice algo y dice, ¡ay, maldito infeliz, ojalá te mueras! Le deseaste la muerte a tu jefe. Pero entonces viene una estructura mental, tu yo moral, que te dice, hey, eso no lo aprendiste en el catecismo. Deseaste la muerte a alguien. Eres malo. Y tu yo moral puede ser, si tuviste papás que fueron muy autoritarios y represores y todo eso, te van a decir, castigado. Imagínate, le deseaste la muerte, entonces quedas detenido.
y estás sometido a juicio y ya fuiste condenado por intento premeditado de asesinato a tu jefe. Y entonces tienes que ser castigado, tienes que pagar una pena. Entonces la culpa viene con el castigo. Y entonces la persona se comienza a castigar. Resulta que cada que va al trabajo, como que le da colitis nerviosa. Ay, no sé por qué me da colitis nerviosa. No sé, ay, me siento mal en el trabajo, siento algo feo. ¿Qué pasa ahí? Acuérdate, dijimos en esta característica que la angustia es enigmática e inadecuada, porque el neurótico confunde el deseo con la consumación del deseo. Se castigó por el deseo, no mató a nadie, pero la persona se ha castigado como si hubiera matado a alguien. ¿Sí ves? Y entonces la angustia viene como un castigo, viene como una condena de algo que nunca cometió, de algo que nunca ocurrió, ¿de acuerdo? Y esa es la angustia neurótica. ¿Vamos bien? Ok. Resulta que también la angustia, ya no Freud, ya habla Lacan, otro psicoanalista, un psicoanalista francés. Y Jacques Lacan dice que la angustia tiene mucho que ver con lo que somos. ¿Pero qué somos? Ayúdame a describir a alguien, por ejemplo, cuando dicen, oye, ¿cómo eres? Y te dicen, pues, responsable. Cuando te dicen, estás en una entrevista laboral, dime tus cualidades. ¿Y qué dices? Responsable, proactivo, productivo, comprometido, apasionado, talentoso, organizado. Y dices todo eso, ¿no? ¿Cómo sabes que tú eres eso? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y tú te describes, yo soy así, y así, y así, y así, y así. Pero ¿cómo sabes que eres así? Porque resulta que alguien te miró y alguien te dijo, oye, eres buena onda. Y entonces, soy buena onda. Vino alguien y te dijo, tú eres la oveja negra de la familia. Y tú dices, soy la oveja negra de la familia. ¿Sí? Es decir, la mirada del otro, el deseo del otro, nos constituye. Cuando alguien me mira, alguien me desea. Y ese deseo te constituye. Cuando una mamá, cuando un papá ve a su bebé y dice, ¡ay, qué cosita tan bella! Mira al bebé y el bebé sabe que es mirado y sabe que algo está pasando. ¿No? El bebé sabe que es mirado y dice, ¡ay, a ver, hazme una carita bonita! ¡Ay, bebé lindo! ¿Quién es el bebé más bello? Y bla, bla, bla. Y tú haces. ¿No? Porque sabes que eres deseado. Y cuando eres deseado, la persona al mirarte y al desearte te está construyendo, te está dando una identidad, ¿ves? La identidad de ser amado. Entonces, cuando de repente alguien te mira y eres mirado y dice, esa persona como que se me queda viendo mucho y esa persona te gusta mucho. Y para la próxima que vas con la persona, te peinas, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona con su mirada, con su deseo, está construyendo una identidad en ti. ¿Sí ves? La persona está construyendo una identidad en ti. Entonces viene y vas a la entrevista laboral y la persona te dice, nada más que requerimos puntualidad y mucha formalidad. Y para la siguiente entrevista llegas así de tacuche, llegas súper formal. ¿Por qué lo haces? Porque la mirada del otro te está construyendo, te está constituyendo. Resulta que en el trabajo te ascienden y te dan un reconocimiento, te dan un premio al empleado de la década. ¿Sí? Y después del premio, ¿tú cómo te comportas? Soy el empleado de la década. Aquí estoy, soy el empleado de la década. La mirada del otro, el deseo del otro,
te constituye, te va armando, te va construyendo. ¿Sí ves? Entonces, también, así como el bebé, ay, mi bebecito lindo, bello y todo eso, los seres, ¿por qué te tuve? No te quise. ¡Qué horror! Me limitas la vida. Eres lo peor que me ha pasado. Y ese deseo, esa mirada, construye la identidad. ¿No? Y alguien dice, no, pues soy nefasto. Nadie me debería de querer. Entonces nos vamos constituyendo respecto a la mirada del otro. Imagínate al empleado de la década que lo despiden. Bueno, soy el empleado de la década. No, o sea, soy buenazo. Me van a contratar. Y después de 3 años nadie te contrata. ¿Qué le pasa al empleado? Ya no es el empleado de la década. Ya no se comporta como el empleado de la década. Ya dice, ya no sé quién soy. ¿Por qué? Porque el deseo del otro, la mirada del otro, cambió tu identidad. Y todo eso. Es decir, miramos al otro y en esa mirada, el otro es como un espejo. Nosotros proyectamos en el otro lo que nosotros pensamos, trabalenguas, lo que nosotros pensamos que el otro piensa de nosotros. O sea, dices, vas con el amigo guapísimo que tanto te gusta, Juanito Pérez. Ajá. Y dices, Juanito Pérez se quiere casar conmigo. Tú piensas eso. Y tú te comportas con Juanito Pérez como si fuera su prometida. ¿Sí? Porque tú piensas que Juanito Pérez se quiere casar contigo. Y en esa mirada que tú crees que Juanito Pérez te da, tú constituyes tu identidad. Y todo eso. ¿Cómo ves? Y resulta que de repente hay un desencuentro. Porque al final de cuentas la gente piensa lo que quiere del otro. Lo que desea, lo que anhela. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué de repente ves a una persona y dices, a esta persona sí la tomaría en serio? Ah, esta persona no. Esta persona es para un rato. ¿Por qué hacemos eso? ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo lo descifras? ¿Cómo lo ves? O sea, es decir, comienzas a ver cosas, comienzas a analizar situaciones. Entonces, para Lacan, lo que nos genera la angustia es la pérdida del otro. Lo que nos genera la angustia es la pérdida del otro. ¿Qué ocurre con esa pérdida del otro? Ajá. ¿Qué sucede con esa pérdida del otro? Pierdo la mirada. ¿Qué sucede cuando se termina una relación? Perdemos la mirada del otro. Y al perder la mirada del otro, ¿qué perdemos? Nuestra propia identidad. Oye, ¿yo ya quién soy? ¿No? Y eso es lo que nos angustia. Que nadie nos esté mirando, que no haya un otro. Que no haya un otro. Pero, básicamente, la angustia que se transforma como una astillita, la angustia que se transforma como una astilla, que nos dice, ay, lastima, duele. La angustia de no perder al otro, la angustia misma se transforma en el otro. ¿Sí, Chagas? Interiorizas al otro. Dices, el otro ya no me va a mirar. ¿Qué voy a hacer para que el otro me mire? Entonces esa angustia te moviliza. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, faltan 3 horas. Ahora para ver cómo enfrentamos la angustia, ¿no? Ya vimos qué sucede con la angustia, ¿no es cierto? Porque estoy buscando en el otro, estoy buscando en los ojos del otro quién soy. En las fiestas, en las reuniones, la gente sabe que eres psicólogo y llega y te dice, dime cómo soy. La gente está mirando
está buscando en la mirada del otro una identidad. ¿No? A ver, dime qué piensas de mí, ¿sí o no? Oye, ¿por qué me amas? ¿Por qué te gusto? Pues es decir, quiero constituirme en la mirada del otro. Y cuando el otro está ausente, hay angustia. Porque si el otro no está, ¿quién soy yo? ¿Por qué crees que hay hijos que se quieren quedar con su papá, con su mamá? Porque no los quiero perder, porque no sé en qué me voy a transformar, qué voy a hacer yo. ¿Sí? Voy a perder al otro y no lo quiero perder. ¿Por qué crees que sucede cuando de repente terminamos una relación, empezamos otra luego? Porque la ausencia del otro va a hacer que yo pierda mi identidad. Es más, hay gente que cuando termina una relación se pinta el cabello de morado, o se cambia de look, ¿no? O se va de viaje, ¿no? La gente cuando tiene una pérdida se cambia de look o se va de viaje, o se involucra con otra persona luego. ¿Por qué? Porque, ¿sí? Porque simbólicamente el otro que está ausente, con su mirada me construyó, me miró y me inventó y me construyó. Y cuando me miro al espejo, ¿qué miro? O sea, veo los ositos de peluche que me dejó, veo las cartitas de amor que me dejó, veo la música que me dejó y veo lo que hizo de mí en el espejo. ¿Por qué crees que mucha gente cuando termina una relación de pareja también se suicida? Porque quiero romper las cartas, quiero romper las fotos, quiero quemar los peluches, quiero... ¿Mande? Claro, porque está dependiente de él, sí, pero chequen, quiero romper las cartas, pero quiero también romper lo que hizo, lo que construyó, porque construyó una identidad en mí y la quiero destruir. Y hay gente que recurre al suicidio, pero también hay gente que recurre no al suicidio, sino a la estética. O sea, dices, no, y llegas acá con los pelos de Goku morados y dices, pues ya me veo al espejo como alguien diferente. O sea, es decir, ya estoy renegando, ya acabo de destruir lo que tú construiste, lo que tú inventaste. Porque eso es lo que me duele. Cada que me miro en el espejo digo, ay, aquí estoy, tu invento, ¿cómo me construiste? También me voy de viaje, porque entonces con el viaje comienzo a vivir una vida que no es la que vivo habitualmente y soy otra persona. Pero no puedes estar de viaje todo el tiempo. Pintarte los cabellos no modifica tu identidad en profundidad, pero un clavo saca otro clavo. ¿Por qué? Porque busco en la mirada del otro, construye, destruye esta, sí, pero ¿cómo te va a construir si todavía no destruyes esta identidad que ha sido construida por el otro? ¿Sí ves? Por eso va a fracasar el clavo que saca otro clavo, ¿sí? Porque entonces, pero estás buscando en el otro que te construya, sí, pero pues quítate la armadura, quítate el disfraz que hay atrás. Y no, entonces, bueno, tengo la misma armadura, pero ya le puse chapitas, ya le puse un sombrero, ya soy bien distinto. Y no, resulta que sigues teniendo elementos de lo que te construyó. ¿Qué sucede? Resulta que, acuérdate, la angustia, según Lacan dice, nos negamos a la ausencia del otro, nos aferramos a la presencia de papá y de mamá, a seguir vinculados, a seguir en el vientre, a seguir en el jacuzzi materno. Queremos seguir ahí, queremos seguir en ese vínculo, porque crecer, aceptar el trauma de nacimiento, nos lleva a fortalecer una identidad, nos lleva a fortalecer el yo, ¿sí? Y fortalecer el yo es mantener un diálogo, o sea, es decir, un diálogo en donde acepto que el otro me construya,
pero en donde también cuestiono por qué me está construyendo de esa manera. Y en ese diálogo, en esa interacción, yo digo, sí, mi papá dice que soy la oveja negra, mi jefe dice que soy un inútil, pero no lo soy. Y eso tiene que ver con el hacer, no con el decir. Eso tiene que ver con el hacer. Sostener un diálogo y comenzar a construir tu yo. O sea, dialogar y decir, sí, el otro me construye, pero yo también me estoy construyendo. Y eso tiene que ver con enfrentar la angustia. Enfrentar la angustia es aceptarla. Sí, o sea, aceptar la angustia y enfrentar la angustia a través de la aceptación. Es decir, yo me tengo que hacer cargo. ¿Qué voy a hacer yo? Es que quiero que alguien me construya. Fíjate, un psicoanalista hablaba de que cuando nosotros amamos o cuando nosotros nos enamoramos, decían que nosotros tenemos unas mangueritas, ¿no? Mangueritas de amor, ¿no? Unas así como que una manguera que va conectada así al otro, y esa manguerita es como de recibimos el amor del otro. Y hay otra manguerita en donde nosotros damos amor al otro, ¿sí? Y resulta que cuando hay una ruptura, pues esa manguerita, ¿a dónde cae todo ese amor, no? Y resulta que una reparación, o sea, es la angustia de ¡pum! ¿A dónde? Y dices, busco conectar hacia algo, ¿no? Y dice que enfrentar la angustia consistiría, básicamente, en reconectar la manguerita hacia ti. Y esa es la angustia. No, pero yo la quiero conectar con alguien más. No, conéctala hacia ti. ¿Sí checas? Y obviamente llegará un momento en el que tendrás que aceptar que ahorita esta manguerita pues no recibes nada y que tú tienes que reconectar esto, que tú te tienes que hacer cargo, que no, yo quiero que construyan mi identidad, yo quiero que hagan por mí, ¿no? El asunto es tú cómo te vas a hacer cargo, ¿de acuerdo?